¿Cómo les va? Buenas noches. Julio Miguel Devido, el ícono de la corrupción kirchnerista, está preso. Pasa su primera noche en el hospital penitenciario de Ezeiza, lejos del poder, lejos de esos momentos en los cuales el despacho de Devido concentraba gobernadores, empresarios, intendentes, opositores, todo. Y jueces y fiscales. Todos iban a la mano de Devido, como esos canarios que hoy en día están viendo qué va a ser su suerte en su lujosa chacra de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Devido no era una excepción en el kirchnerismo. Como bien definió Carrión en 2004, Nobleza Obliga, era el cajero de los Kirchner. Está la frase célebre de "hablen con Julio", lo que decía Néstor Kirchner. Después, cuando Cristina es presidenta, aparece esta historia de que ella iba a poner más republicanismo, institucionalidad. Cristina diciendo: me quiero parecer a Alemania. En ese esquema asume Massa como jefe de gabinete para renovar, conferencias de prensa, pero de ninguna manera se movió de ese lugar Julio Miguel Devido, ministro de Néstor desde el primer minuto hasta el último minuto de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Devido, un hombre poderoso con un presupuesto exorbitante, hoy está preso, sin protección judicial como tuvieron los Kirchner en todo este tiempo. Se tiene que hacer justicia, con todos, con José López, hasta con los desconocidos, hasta con la propia Cristina Fernández de Kirchner, despojados de cualquier cuestión de especulación política. Pero yo quiero poner el acento en una historia que tiene que ver con la sociedad, porque la sociedad hoy reclama justicia y ante esta historia de decirle que no a la corrupción, los jueces actúan. Estos jueces federales que fueron menemistas, kirchneristas y ahora están viendo cómo se acomodan en el marco de una sociedad que con el macrismo está pidiendo este discurso oficial, lo que dicen Vidal, lo que dice Macri, no a las mafias. Ahí el Pata Medina, el Caballo Suárez y Devido terminan presos. Pero la justicia no tiene que ir de acuerdo a cómo vaya la historia, porque basta recordar, no hay que alejarse mucho, la época de Menem. El roba pero hacen justificaba la reelección de este Menem canchero que se abrazaba con los Stones, pero que todos sabíamos, y se denunciaba claramente desde el periodismo, que había corrupción. Esto no tiene que pasar más en la Argentina, ni con el kirchnerismo, ni con el macrismo, ni con el que venga después del macrismo. La sociedad es la que tiene que estar atenta, porque si no, estamos siempre en la búsqueda de que si nos conviene, nos sirvió un poquito, hacemos oídos sordos a lo que tiene que ver la corrupción. La justicia, los funcionarios, los periodistas y cada uno de ustedes que no tiene que permitir nunca más la corrupción en la Argentina. De este tema y del resultado de las elecciones vamos a hablar aquí, esta noche, en Las Cosas Como Son. Te manejas tan bien que tenemos el mejor seguro para tu auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. En noviembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. La noche de los museos, ve a Jazz, Carrera Nocturna y ve a Celebra, Líbano, Corea y España. Además, vení a conocer el nuevo planetario y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Escapate a Entre Ríos y recorre los mejores paisajes en cualquier momento del año. Entérate más en www.entrerios.tour.ar. Ministerio de Turismo, Gobierno de Entre Ríos. Si quiero pintar toda mi casita, me da más vueltas
que en la calecita. Deja de buscar, vení a Banco Colombia y saca un préstamo ya. Podés llevarte hasta 200.000 pesos fácil, rápido y con mínimos requisitos. Banco Colombia, tu primera opción. Muy bien, yo con el invitado me pondría a hablar de Escoco, de River y todo eso, porque nos hemos cruzado en el partido en el que River ahí le gana con lo justo a Lanús. Yo estoy contento, pero vamos a hablar de política, que es lo que normalmente hablamos acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Bien? Muy bien. Contento con River. Contento con River. Sí, sí. Hay que pasar igual la otra semifinal. Exactamente, ¿no? Hay que meterle un gol a Lanús allá, pero vamos a ver si resulta esto el martes que viene. En una semana brindaré, como siempre, por Isabela y veremos si también brindo porque estamos en la final de la Libertadores. A ver, yo hablaba recién del tema de la corrupción y este tema que a veces aparece, a veces no. ¿Cómo viste vos o cómo ven ustedes en Aresco este factor? ¿Aparece o no termina apareciendo en las cuestiones? Porque por ahí aparece en algunos sectores medio alto esto como un interés, y por ahí en sectores más bajos no. ¿Cómo lo ves vos? No, la corrupción es, para el conjunto de los argentinos, está dentro de las 3-4 principales problemáticas de la Argentina, ¿no? Junto a la inseguridad, la inflación, a veces el tema de la justicia, pero la corrupción tuvo inclusive picos durante aquella famosa denuncia de la Nata en la época del kirchnerismo y demás, donde fue la principal problemática y uno de los ejes de la voluntad del cambio que llevaron a la gente a votar a Cambiemos, y una de las dos cuestiones que más reconocen los argentinos de la gestión actual del gobierno, que es decir la verdad y combatir la corrupción. Con lo cual es un tema esencial y, como vos preguntabas, en realidad no todos le dan la misma importancia. Cuando nosotros en la investigación de las elecciones legislativas de este año le preguntábamos cuáles eran los principales temas por los cuales iban a decidir el voto, el principal era la situación económica. Ahí era donde, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, mejor estaba Cristina Fernández de Kirchner. Pero después habían dos temas más que, si bien no tenían individualmente la misma intensidad que la situación económica, sumaban igual o inclusive un poco más. Uno es la corrupción y la otra es el combate a la inseguridad y el narcotráfico. Y ahí es donde claramente la intención de voto del Frente Cambiemos lideraba con amplitud respecto al peronismo. Pero ahí aparece este tema del narcotráfico que sí ingresa en sectores populares, que quizás es decir, bueno, a la madre que le matan al hijo o el Paco, por meterse con el narcomenudeo, ahí aparece esa historia, pero por ahí no aparece la corrupción, una cuestión quizás demasiado lejana de lo cotidiano para muchos. Por eso en los niveles económicos más bajos es donde mejor intención de voto tuvo Cristina Fernández de Kirchner y donde justamente la principal preocupación fue la situación económica. Bien, ustedes analizan qué cuestiones quizás aspiracionales tiene la sociedad, pues decís, bueno, la inseguridad es algo que tiene que ver con lo de todos los días, con que o te roban el colectivo, o te roban los motos, algún tipo de cuestiones que tienen que ver mucho más que decir, bueno, el cambio, ¿en qué se basa, en qué se sostiene esta idea del que el macrismo abrió esta ventana, el cambio contra Cristina representada en el pasado? Mira, en una de las recientes investigaciones abordamos justamente la cuestión del cambio. El 90% de los argentinos dijo que, dada la situación de la Argentina, había que cambiar, que es uno de los principales éxitos del Frente Cambiemos, fue justamente encontrar ese eje sobre el cual se sustentó en el 2015. Recordemos que en el 2015 no era suficiente solamente la voluntad de cambio, sino que era la sumatoria de el cambio y de continuar con algunas de las cosas que muchos argentinos valoraban positivamente, como la política social de asignación universal y demás, que este gobierno mantuvo. Ahora, hoy en día, si bien el 90% de los argentinos tienen la voluntad de que cambien estos problemas que vienen heredándose década tras década en la Argentina sin solución, no significa que estén de acuerdo con este cambio, porque si no el 90% estaría valorando positivamente este gobierno. Tiene un porcentaje muy importante de valoración el gobierno, pero indudablemente hay argentinos que están pretendiendo otra voluntad de cambio. Ya una de las cuestiones que más se valora de este gobierno sobre estas problemáticas, si bien no las ha solucionado todavía ni la problemática de la inflación y la inseguridad o el narcotráfico, pero por lo menos las aborda, las reconoce
cosa que recordemos que en el gobierno anterior fueron silenciadas, es decir, se hablaba de que la inflación, directamente no se hablaba de la inflación, de que la inseguridad no era un problema grave, y todo eso fue uno de los ejes de la derrota del gobierno anterior, ¿no? Apelo, quizás corriéndome de las mediciones que se hacen, más a tu cuestión de analista político, es quizás el kirchnerismo estaba muy basado en sus líderes, ¿no? Néstor primero, acompañado por Cristina, y después solo Cristina. En cambio, Macri tiene una cuestión del equipo, ¿no? Aparece él, aparecen al lado Peña, Vidal, Larreta, todos casi como esos son el eje de poder del macrismo, pero después aparecen Gabriela Michetti, Pineo, un montón de, Diego Santilli, un montón de personas que juegan en el escenario. ¿Vos notás que eso desde afuera es percibido o solamente le sirve a Macri en su discurso y no mucho más? Bueno, desde la óptica de la gestión de la ciudad le sirvió para hacer una gestión que ha sido muy bien evaluada y que su continuador Horacio Rodríguez Larreta y Santilli mantienen, inclusive hasta en este buen clima con el gobierno, ha mejorado la valoración de la gestión del gobierno en la ciudad, con lo cual el equipo le permitió en la ciudad tener una buena gestión. Hoy a la gente por ahí le cuesta más, por las dificultades que tiene la Argentina, encontrar con claridad el éxito de los distintos integrantes del equipo, pero lo que es indudable es que en el conjunto de la dirigencia, con esta conformación del equipo, han sabido generar en el 2015 y con más intensidad aún ahora en el 2017, una expectativa de un futuro mejor. Claro. ¿Y la figura de Macri ahí cómo la ves? ¿Cómo la tienen evaluada? Macri ha tenido un crecimiento muy importante de su imagen positiva a partir del resultado de las primarias. Él tiene hoy una valoración del 57-58% positiva, que implica un crecimiento de 8 puntos respecto a lo que tenía antes de las primarias. No tenemos una medición post-domingo, pero no me extrañaría que también con el buen resultado para el gobierno, donde ha quedado perfectamente instalada la sensación de la voluntad de acompañamiento de los argentinos al gobierno, haya tenido algún crecimiento adicional. Ahora, todo que sucede ahora y el resultado nacional de Macri lo pone en un número que quizás a los que nosotros nos encanta empezar a mirar la cosa mucho más para adelante, tiene que ver con la cuestión de la reelección, ¿no? Aparecen como Macri, Vidal y Larreta como que tienen un camino hacia la reelección en la nación, la provincia y la ciudad. Y ahí aparece este numerito. Macri hoy obtuvo un número a nivel nacional de un 42%, que no solo lo pone muy cerca del 45%, que sacando un 45% en la elección presidencial, uno gana en primera vuelta. Sí, ¿te parece? Simbólicamente ese 42%, por más que no llegue al 45%, como la segunda fuerza política está a más de 10 puntos de diferencia, si esto hubiera sido una elección ejecutiva, hubiera sido un triunfo en primera vuelta, a pesar de no llegar a los 45 Esos puntos. 10 puntos de ventaja. Exacto. Ahora, ¿es absurdo que nos pongamos a estudiar esto o es lógico porque ellos también están mirando estos números y diciendo, bueno, nuestro camino va hacia allá? Es una base de apoyo muy importante que tiene el gobierno, que seguramente va a pretender a toda costa mantenerlo. Obviamente, si puede generar un crecimiento adicional, será bien visto. Y lo esencial de lo que falta de acá del 2017 al 2019 es cómo avanza el humor social con la gestión de gobierno. Si el humor social mejora y la gente consigue transformar esa expectativa en una realidad, es decir, que mejora su situación económica y demás, este gobierno va a tener seguramente, con la base de la elección legislativa de este año, una intención de voto muy buena en el 2019. Si eso no es así, puede tener algún deterioro. En minutos voy a sumar a un protagonista más de esta historia y le voy a hacer una pregunta a Federico Aurelio respecto de lo que parece como la figura política después de Macri, que es Vidal. ¿Vidal es un fenómeno extraño? Quizás nosotros por ahí estamos viéndola mucho ahora, pero es un fenómeno extraño en la política argentina, una mujer desde la gobernación diciendo yo no quiero ser presidenta y incluso tiene una imagen mucho mayor que el líder del proyecto. Hoy es la dirigente nacional de Mejor Imagen, hizo una carrera extraordinaria en la provincia de Buenos Aires, que no era su distrito de origen, ella era funcionaria del gobierno de la ciudad. Cuando pocos creían que podía tener alguna chance, tuvo un gran crecimiento en la provincia y la cuestión le fue absolutamente funcional también el candidato que ganó la primaria del justicialismo. Y hoy lo que pasa es que justamente siguiendo la línea de lo que vos hablabas antes, de este equipo que muestran en sociedad y que realmente es internamente, pareciera que Horacio Rodríguez Larreta, que es otro dirigente con muy buen nivel de conocimiento nacional, y la misma María Eugenia Vidal, pareciera que no van a ser competidores
de Mauricio Macri, sino que en todo caso se respetará la decisión o no de reelección de Mauricio Macri y a partir de ahí decidirán bajo qué mecanismo buscar su sucesor. Pero no pareciera, como ha sucedido muchas veces descarnadamente en el justicialismo, que haya una pelea brutal por la sucesión de Mauricio Macri, porque entre otras cosas pareciera que la reelección de Macri es el escenario de mayor probabilidad dentro del oficialismo, ¿no? Apareció Durán Barba diciendo esta cosa de que Macri es la nueva izquierda. Que es de izquierda, en realidad no dijo eso, y no dijo es la nueva izquierda. ¿Esto es un eslogan o le podés ver algún tipo de análisis un poquito más profundo a esto? No, yo creo que es alguna de estas apreciaciones que le gusta hacer Durán Barba, que tienen siempre unas cuantas, un impacto comunicacional importante. Creo que este gobierno ha mostrado varias veces su voluntad de no representar una ideología ni de izquierda ni de derecha, sino de abocarse a mejorar los problemas de los argentinos, y en ese sentido habrá que ver si consigue ese objetivo o no, pero sí podemos mencionar que respecto a las críticas que tenía por parte de muchas de la dirigencia de la oposición, que no iba a mantener las políticas sociales como la asignación universal y demás, no solamente las mantuvo, la universalidad de los servicios públicos también, no solamente mantuvo las asignaciones universales, sino que también tuvieron un crecimiento y incluyeron algunos de los sectores que hoy no los tenían, como los monotributistas y demás. Claro. Bueno, llegó el vuelo y llegó nuestro invitado, que es Pablo Nopov, hombre de Isonomía, otra de las consultoras que respetamos y que habitualmente hablamos, a pesar de que son duros para contar algunas cositas en off, pero acá lo tenemos. Gracias por venir. Un placer, mil disculpas. No pasa nada, esto es así. Y aparte, nosotros, este canal está en un lugar que, si venís en subte, venís bárbaro. Salvo los otros delegados cuando se les ocurre algo, pero si no, acá está. Bueno, estábamos un poco analizando el escenario y ¿cómo ves este país pintado amarillo? ¿Esto es algo que vos lo ves como algo circunstancial o que tenemos que empezar a discutir de un proyecto que va a significar algo distinto en la historia argentina? Yo creo que la pregunta central es la que haces. Yo tiendo a pensar que es más de orden estructural que circunstancial. Claro que las estructuras en la Argentina son bastante circunstanciales, o sea, las estructuras son cortas en tiempo, pero sí creo que estamos frente a algo tal vez estructural. Y digo esto porque me parece que en agosto la elección, la primaria, le dio al oficialismo el carácter de oficialista, en el sentido que se compró el ring, se puso en el centro del ring, y me parece que octubre lo que le permitió además es a correr el resto de las posibles amenazas futuras. Fíjate que hay ciertas similitudes entre el 2017 y el 2005. ¿En qué? Un 2005 que le permitió a Néstor Kirchner sentarse en el frente del poder, enfrentando al propio dualdismo, que de alguna manera había colaborado para su arribo, lo que fue el preludio de la década del kirchnerismo. Me parece que tal vez estamos en ese sentido frente a algo similar, porque además te sumo un dato. Cambiemos creció como marca. O sea, no es una cuestión solo de candidatos, no son 3, 5, 10, 25, sino que hay una marca que de alguna manera genera sentimientos. Te lo pongo en un solo dato para que te des una idea. Hasta antes de agosto, lo que más interpelaba era Cristina. 9 de 10 argentinos tenían un sentimiento, bueno o malo. Sí. Eso te da poder, digamos, ¿no? Te da más o menos votos, pero te da poder. Cambiemos venía relegado en ese sentido. Ahora lo ha superado, por muy poquito, muy similar, lo que te evidencia que indudablemente las dos fuerzas generan un montón de sentimientos. Y lo último que digo con relación a por qué creo que es estructural. Me parece que hasta agosto los argentinos discutíamos frente a el día de las elecciones, primero qué hacer con el kirchnerismo. Claro. Y después buscábamos, ¿no? Si la opción era otra. Me parece que ahora la primera pregunta tiene que ver con cambiemos. Eso implica un cambio estructural. Bien. Bueno, ahora quiero hablar con ellos del peronismo y alguno me diría, bueno, para el peronismo necesitas ponerle un clima, así que este bloque que sigue lo presentamos de esta manera. Russet brandy in a diamond glass. Bueno, ya se ponen a charlar, ¿viste? Cómo sacan acá la tertulia. Mientras yo sirvo un Álamos Pinot Noir. Te doy Gracias. primero a vos, no porque llegó tarde él, sino porque estoy más lejos. Bueno, gracias por venir. No, un placer. Gracias. Por River. Bueno, a ver, empiezo por Pablo y luego voy a Federico. ¿El peronismo te parece que tiene en esta elección de Cristina a un tapón para su futuro o se viene una cuestión de un nuevo escenario de el macrismo, cristinismo y después el otro peronismo?
Viste que hay un montón de frases que nunca vamos a terminar de saber si las dijo el general, pero se le atribuyen. Por ejemplo, por la razón o por la fuerza. Podía ser la razón el año pasado de los que los ordenaba, si se sentaban en una mesa, no fue. Se buscó que sea la fuerza de la urna, y tampoco lo fue. O sea, el peronismo todavía no encontró orden. Necesitaba esta elección para ordenarse, no se lo permitió. Entonces tenés una mesa redonda, pero de derrotados. Claro. Todos pueden sentarse, todos pueden reprocharle algo al otro, pero nadie puede echar a ninguno, conceptualmente de eso. Indudablemente en ese sentido, Cristina representa un límite a una proyección distinta o distintiva de lo que venía siendo. Me parece que en ese sentido, las tijeras con las que cortamos en la Argentina históricamente ya perdieron filo. Digo, peronismo, peronizar o desperonizarse. Digo, me parece que la situación ha evolucionado tanto que el peronismo está en un desafío que tiene que resolver muy rápido, porque si no se puede convertir en el nuevo regalismo, un partido con mucha más historia que futuro. ¿Vos cómo lo ves, Federico? Mira, yo no veo tanto un problema de votos en el peronismo. Si uno suma las distintas versiones del peronismo, que hoy y quizá mañana también imposible pensar que estén dentro de una unidad, ¿no? Pero las distintas versiones del peronismo sumaron casi el 40% en la primaria y no mucho menos en la general, porque el principal eje de crecimiento de los 5 puntos de crecimiento que tuvo Cambiemos entre la primaria y la general fueron las otras fuerzas políticas. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires creció respecto a la primaria. La relativa buena elección de Cristina Fernández de Kirchner, porque sacar 37% en la provincia de Buenos Aires, que le hubiera permitido en las últimas 2 elecciones legislativas haber ganado, no deja de... Y su discurso del día domingo, en el cual dice: la base es esta, unidad ciudadana, después como que los que se quieran sumar, no deja de dar una señal de la dificultad de unidad del peronismo con esa base discursiva, que es absolutamente funcional a Cambiemos. Con lo cual, Cristina Fernández de Kirchner no solamente le permite valorar más a Cambiemos el triunfo electoral que tuvo el domingo, sino que sigue siendo un eje de desunión del peronismo y por lo tanto de debilitamiento de la oposición. El tema es que el peronismo se pueda permitir que surja un líder nuevo, ¿no? Si uno se pone a pensar, Macri también un líder nuevo, ajeno a lo que vos decías antes, ni peronismo ni radicalismo. Y ni hablar Vidal, que siempre lo digo y soy un pesado, pero el primer programa de este ciclo, hace 2 años, Vidal vino acá y hablábamos con ella en el primer programa, casi sin ninguna chance de ganarle al peronismo y a Aníbal Fernández. Sin embargo, miren la escena que hoy es hoy. Repito, Vidal no cumplió su promesa de volver cuando fuera gobernadora, lo estoy diciendo acá para que le llegue rápidamente. A ver, ¿puede el peronismo generar en este plazo una nueva figura o es imposible? Es difícil pensarlo. Lo que pasa es que me parece que es muy interesante, tomo lo que vos decías, hace algunos años, tal vez hace pocos, muchas de las cosas que hoy pasan las creíamos imposibles o difíciles. Y me parece que ese es el fenómeno que tenemos que enfrentar, desaprender. Y es muy complicado desaprender, porque venimos intentando buscar patrones, nosotros intentamos explicar cosas, y miramos mucho la historia, y miramos mucho los mapas, y miramos mucho las correlaciones, y me parece que están pasando cosas que tal vez no habían pasado. Entonces tal vez te pueda pasar algo distinto de lo que siempre te pasó en el peronismo. Tal vez ahí te aparece una figura desde otro espacio, desde otro lugar. Me parece que el mundo está yendo hacia ese lugar, y me parece que el peronismo no es ajeno a eso. Lo que pasa es que, claro, todos estamos esperando que esta elección ponga un poquito de luz, y lo que no aporta a la claridad le aporta a la confusión, y hay más confusión que antes. Bien, tus últimos 60 segundos. Creo que va a ser el humor social con la gestión del gobierno el principal factor de generar o no un nuevo liderazgo en el peronismo. Es decir, en la medida de que el gobierno nacional actual le vaya bien, va a ser muy difícil, porque es una elección donde el peronismo, aún unido, va a tener muchas dificultades de ganarle a Cambiemos. En la medida de que al gobierno no le vayan bien estos 2 años que reste, independientemente de la voluntad de la dirigencia del peronismo, la misma sociedad va a buscar un dirigente que encabece una oposición a este gobierno, porque no estuvieran conformes con la gestión y demás. Con lo cual te diría que va a ser el humor social con la gestión de gobierno el principal destinatario de la definición del liderazgo del peronismo. Bien. Federico, Pablo, muchísimas gracias por venir acá a Las Cosas Como Son, y lo repetimos en breve. Muy bien, nosotros nos encontramos el miércoles que viene, y además del habitual brindis por Isabela, esta vez voy a brindar por la justicia, algo absolutamente necesario en una democracia, y más en la democracia argentina. Hasta la semana que viene.
Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Te queremos contar que el gobierno de Morón está pavimentando la calle Cañada de Juan Ruiz en respuesta a un reclamo histórico de los vecinos de Morón. La obra transforma a este postergado corredor en una avenida que unirá Juan Manuel de Rosas con la colectora del acceso este. Es parte de la puesta en valor de la Ruta 4 y mejorará la circulación del tránsito pesado en el distrito. Crece tu barrio. Cambia Morón. Morón Gobierno. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación.